Mis saludos cordiales con especial agradecimiento a las autoridades de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, a la doctora María Fernández y a todos los conectados este día. Mi nombre es Sandra Elinor Jiménez Rodríguez. Hoy quiero invitarles a pensar juntos la didáctica como un tejido, un entrelazado de saberes, culturas y tecnologías que en lugar de sustituir la pedagogía, la potencia. La conferencia que he titulado Didáctica Digital, Programar, Tejer y Transformar con Inteligencia Artificial es una provocación. Es por ello por lo que despliego un planteamiento inicial para entrar en el terreno de la programación didáctica, concebida como un instrumento técnico para organizar procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta concepción tradicional, planificar significa definir objetivos, distribuir contenidos por unidades temporales y establecer actividades y evaluaciones de forma lineal. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, marcado por la transformación digital y la irrupción de la IA, esta mirada resulta insuficiente. Hoy, programar significa no solo reducirse a una mera estructuración de contenidos, implica diseñar experiencias de aprendizaje complejas, flexibles y significativas, que respondan a la diversidad de los estudiantes y al dinamismo de los entornos tecnológicos. Esta visión se sustenta en el pensamiento complejo de Edgar Morin, quien nos invita a superar la fragmentación de conocimientos y a tejer conexiones entre saberes, disciplinas, culturas y actores educativos. Entonces, ¿qué entendemos por programación didáctica digital como tejer redes de aprendizaje inclusivas y significativas? Esta interrogante nos sitúa en el amplio avance de la inteligencia artificial, que ha transformado profundamente el panorama educativo en un mundo donde los algoritmos procesan, sugieren y crean contenido. La didáctica digital adquiere un papel fundamental, entonces no solo para enseñar herramientas, sino para cuestionarlas y aprovecharlas en la construcción de una escuela más crítica, inclusiva y significativa. Desde esta perspectiva, programar es anticipar escenarios de aprendizajes abiertos donde los estudiantes no solo reciben información, sino que interactúan activamente con ella, la transforman y la construyen. Tejer, por su parte, implica vincular herramientas digitales como plataformas interactivas, lenguajes de programación educativos, entornos virtuales o sistemas de IA con fines pedagógicos claros y críticos y no simplemente como recursos llamativos. Por su parte, transformar significa habilitar nuevas formas de aprender, relacionarse y construir conocimientos, donde la tecnología no sustituye al docente, sino que potencia su capacidad de mediación y creatividad. En este sentido, la programación didáctica digital se convierte en una cartografía de experiencias posibles, donde los itinerarios de aprendizaje se diseñan pensando en la autonomía, la colaboración, la equidad y el pensamiento crítico. Esto interpela directamente el rol del docente, ya no como transmisor de contenido, sino como diseñador de entornos de aprendizaje, facilitador de procesos y mediador de significados. Inspirar a docentes, formadores y responsables educativos a repensar su rol en el aula digital implica proponer modelos de planificación más innovadores, éticos y adaptables, donde el diseño didáctico incorpore las posibilidades y los límites de la tecnología en función de propósitos humanizantes. Introduzco otra interrogante. ¿Cómo podemos utilizar la programación didáctica para tejer nuevas formas de aprendizaje en este entorno digital? El uso de la IA en educación abre múltiples posibilidades, pero también plantea desafíos críticos.
Una de las principales tensiones radica en evitar que la tecnología, en lugar de cerrar brechas, profundice las desigualdades preexistentes. Esto exige una programación didáctica digital comprometida con la equidad, que garantice que todos los estudiantes, independientemente de su contexto sociocultural o acceso a recursos, puedan beneficiarse de los avances tecnológicos. Una vía prometedora es el diseño de redes de aprendizaje colaborativos, donde la IA se utilice para fomentar el trabajo conjunto, el pensamiento crítico y la creación colectiva de conocimientos. En este marco emergen proyectos interdisciplinarios que combinan tecnología con arte, literatura y problemáticas sociales, promoviendo una comprensión más integral del mundo. Algunos ejemplos significativos incluyen Art for Good, una iniciativa global que promueve el desarrollo de modelos de IA con fines éticos y sociales. En el ámbito educativo, esta propuesta impulsa proyectos donde los estudiantes diseñan o evalúan algoritmos en función de su impacto en la equidad, la sostenibilidad y los derechos humanos. Otro sería el proyecto de escuelas conectadas. Este proyecto nace en España, donde algunos alumnos de educación básica y media utilizan IA para analizar datos de su entorno, como niveles de ruido, calidad del aire o movilidad urbana. Proponen soluciones desde un enfoque comunitario y aquí la programación y el análisis de datos se integran con la ciudadanía activa y la conciencia ambiental. También tenemos en Brasil escuelas de arte que han comenzado a explorar el uso de modelos generativos de IA para transformar textos poéticos en imágenes digitales. Esta práctica no solo estimula la creatividad, sino que habilita reflexiones sobre cómo los algoritmos leen la realidad, qué interpretaciones ofrecen y qué sesgos pueden reproducir. Así se introducen debates sobre ética, estética y representación cultural. Estas experiencias muestran que programar con IA no es solo una cuestión técnica, sino profundamente política y pedagógica. El diseño es asegurar que la tecnología no sea una caja negra al servicio del mercado, sino una herramienta comprensible, crítica y transformadora en manos de estudiantes y docentes. En definitiva, tejer redes de aprendizaje significativos requiere un compromiso con la inclusión digital, la interdisciplinariedad y la formación ética. Programar didácticamente en el siglo XXI implica asumir esta complejidad con creatividad, conciencia y corresponsabilidad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este avance no se traduzca en aprendizaje superficial o dependencia tecnológica? La programación ya no es una habilidad técnica, sino una forma de pensamiento. Enseñarla en el aula permite desarrollar el pensamiento lógico, fomentar la creatividad y potenciar el análisis crítico sobre el funcionamiento de la tecnología. Sin embargo, en el contexto de IA, debemos ir más allá del código. Aprender a programar implica entender cómo los sistemas automatizados procesan datos y cómo pueden estar sesgados. Iniciativas como el uso de lenguajes de programación educativas, Stretch, Python y la exploración de modelos de IA ética pueden ayudar a formar ciudadanos digitales conscientes. Esta programación, más allá de ser una habilidad técnica, es también una forma de estructurar el pensamiento y comprender el mundo digital. Un ejemplo es el proyecto Girl Code Code, que busca reducir brecha de género en la programación, enseñando no solo lenguaje de programación, sino también pensamiento crítico sobre algoritmos y su impacto social. Proyecto internacional, por ejemplo, que busca reducir la brecha de género en tecnología mediante la enseñanza de programación orientada a la creación de soluciones con impacto social, promoviendo además el análisis crítico
de los algoritmos y su influencia en la reproducción de desigualdades. Otro caso significativo es el uso de Strace en escuelas primarias, donde los estudiantes aprenden programación visual para contar historias interactivas. Esta metodología fomenta la creatividad mientras introduce nociones sobre la lógica computacional. Su uso en niveles primarios permite a niños y niñas programar videojuegos, animaciones o historias interactivas, a la vez que se introducen en nociones de lógica computacional, estructuras narrativas y diseños de interfaz. Este enfoque estimula la creatividad y propicia aprendizajes integrales, tal como lo demuestran experiencias sistematizadas en países como Chile, España y México. Además, en algunas escuelas de América Latina, docentes han incorporado la programación para analizar problemas ambientales utilizando Python para procesar datos sobre contaminación o cambio climático, mostrando que el código puede ser una herramienta de transformación social. En escuelas secundarias de Argentina y Colombia, algunos proyectos educativos han incorporado este lenguaje para analizar fenómenos sociales y ambientales. Por ejemplo, propuestas de mitigación en las comunidades han sido aplicadas justamente para medir ese impacto de la contaminación atmosférica. Y estas prácticas demuestran cómo el código puede convertirse en una herramienta de transformación y justicia social. El reto no es integrar la IA en la educación, sino hacerlo de manera que fomente el cuestionamiento de sus implicaciones. La automatización y los sistemas de recomendación afectan la manera en que adquirimos conocimiento. Entonces, ¿cómo aseguramos que la IA no reemplace la reflexión ni la diversidad de pensamiento? Experiencias docentes que combinan la IA con metodologías activas, el análisis de datos desde una perspectiva crítica y el desarrollo de proyectos interdisciplinarios pueden transformar la escuela en un espacio que no solo usa tecnología, sino que la interroga. La preocupación sobre el uso de la IA en educación incluye la automatización del pensamiento y la pérdida de habilidades críticas. Un caso emblemático es el debate sobre el uso del ChatGPT en universidades, donde se ha encontrado que si bien puede ser útil para la generación de ideas, también puede llevar a respuestas superficiales si no se acompañan de análisis reflexivo. Un enfoque innovador ha sido la creación de laboratorios de IA educativa, como el MIT Media Lab, donde los estudiantes pueden no solo usar IA, sino también explorar su funcionamiento interno y sus implicaciones éticas. En estos espacios la tecnología se convierte en objeto de estudio en lugar de una mera herramienta. En Argentina, algunos docentes han promovido el uso de IA en proyectos comunitarios, como sistemas que analizan datos sobre acceso a agua potable y generan informes para autoridades locales. Este tipo de experiencias muestra que la escuela no solo debe adoptar la IA, sino también utilizarla para empoderar a los estudiantes y generar impacto social. Ahora bien, detenernos a hablar de la inteligencia artificial en educación no significa simplemente hablar de herramientas o de avances tecnológicos. Significa sobre todo preguntarnos para qué, para quién y con qué sentido usamos esta tecnología en nuestras aulas. Porque no nos engañemos, la tecnología no es neutral. Detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas, datos seleccionados, modelos de mundo. Y por eso el uso de la inteligencia artificial en educación no puede reducirse a una incorporación técnica, sino que debemos asumirla como una práctica reflexiva, situada y éticamente orientada. Como decía Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, enseñar es crear las posibilidades para su producción. La IA entonces no debe cerrar posibilidades, sino abrir caminos
para aprender, para crear, para cuestionar. Y en este marco es urgente formular algunas preguntas que nos orienten en lo pedagógico, en lo ético y en lo humano. Una de ellas sería cómo evitar los sesgos algorítmicos en la educación. Sabemos que estos algoritmos no son imparciales. Si los alimentamos con datos sesgados, reproducirán y a veces amplificarán esas desigualdades. Por ejemplo, si un sistema de evaluación automático ha sido entrenado solo con datos de estudiantes urbanos de contextos privilegiados, puede faltar al evaluar estudiantes rurales, indígenas o migrantes. Entonces también habría que preguntarse qué mecanismos tenemos para auditar, para cuestionar, para corregir esos sesgos. ¿Queremos una educación más eficiente o una educación más humana? Una educación más rápida, más medible, más automatizada. ¿A costa de qué? A costa de vínculo, del cuidado del pensamiento crítico, del error, de la emoción. Porque hay errores que no podemos ignorar. El sesgo discriminatorio, cuando los datos reflejan injusticias que el algoritmo no sabe cuestionar. La falta de transparencia, cuando no sabemos cómo decide el sistema ni por qué. La ausencia de marcos éticos que pueden llevar a normalizar decisiones dañinas o deshumanizantes. Y también la vulnerabilidad digital, con sistemas expuestos a manipulaciones que afectan a comunidades enteras. Por eso necesitamos algo más que habilidades técnicas. Necesitamos una pedagogía con sentido, una ética del cuidado, de la escucha, del vínculo. La inteligencia artificial puede ser una aliada en la programación didáctica, pero no olvidemos nunca que la inteligencia más importante en el aula sigue siendo la del corazón, la del encuentro, la del sentido. Y aún más importante, ¿quién decide qué datos son válidos? ¿Quién determina qué voces se escuchan y cuáles se silencian? Porque cada base de datos, cada sistema inteligente parte de una selección y toda selección implica una exclusión. Por eso, permítame formular una pregunta que considero urgente. ¿Estamos formando pensadores críticos o consumidores digitales? Si el uso de la inteligencia artificial se limita a entregar contenidos, a resolver tareas o a responder preguntas con un clip, corremos el riesgo de formar estudiantes pasivos, dependientes de respuestas automáticas, sin herramientas para pensar por sí mismos. Y aquí quiero ser muy clara. La escuela no puede renunciar a su misión crítica. Nuestro papel es formar sujetos que puedan interrogar la tecnología, que puedan comprender de sus límites y que puedan tomar decisiones que no sean solo técnicas, sino también éticas, políticas y profundamente humanas. Otra pregunta que me hago es ¿qué lugar ocupa la intuición docente frente a las decisiones automatizadas? Cuando la inteligencia artificial sí puede ofrecernos datos valiosos, pero no puede reemplazar la mirada sensible, la experiencia, el conocimiento situado del docente. Cada estudiante es un universo y muchas veces lo que se necesita o que necesita ese estudiante no cabe en ningún algoritmo. Entonces, ¿cómo equilibramos la automatización con lo humano? ¿Cómo garantizamos que la inteligencia artificial complemente pero nunca sustituya el juicio pedagógico y la sabiduría de quienes educamos? Y para lograr ese equilibrio necesitamos pensar en 4 pilares fundamentales. Autonomía. Es clave definir hasta dónde llega la autonomía de un sistema de IA. ¿Qué puede decidir por sí solo? ¿Qué no puede o no debe decidir jamás? Control. Debemos contar con mecanismos de supervisión que nos permitan intervenir, detener o ajustar un sistema cuando sea necesario. Transparencia. Los algoritmos tienen que ser comprensibles, auditables, abiertos a la crítica. No podemos trabajar con cajas negras en el aula. Y finalmente, responsabilidad. ¿Quién responde si la IA falla? ¿Quién se hace cargo si un algoritmo toma una decisión injusta o dañina? Estas no son preguntas secundarias, son el corazón del debate pedagógico actual.
porque al final del día lo que está en juego no es solo el uso de una herramienta para la programación didáctica, sino el sentido profundo de lo que entendemos por educar. Al finalizar esta reflexión, es fundamental recordar que la innovación real no está en la herramienta en sí, sino en el diálogo constante entre la tecnología, la pedagogía y la vida. La verdadera innovación en la educación no ocurre solo por usar las herramientas más avanzadas, sino por crear un espacio donde la tecnología se entrelace con la práctica pedagógica, la cultura escolar y las realidades de los estudiantes. Este diálogo requiere tiempo y paciencia. La integración de la tecnología en la educación no es algo que pueda lograrse de un día para otro. Es un proceso continuo que involucra escucha activa, prueba y error. Cada paso hacia el uso de la IA en el aula debe ser acompañado de una reflexión constante sobre su impacto, sus ventajas y sus limitaciones. La disposición a aprender de los errores es fundamental para un uso ético y efectivo de la tecnología. Por encima de todo, la pasión por educar debe ser el motor que impulse el uso de la IA. Educar con ello es posible, pero solo si entendemos que la inteligencia más importante en el aula sigue siendo la humana, la del vínculo, la del cuidado, la de la empatía. En el contexto de una transformación digital que ya no es opcional, nuestra misión debe ser preservar la humanidad en la educación, asegurándonos de que las tecnologías complementen el sentido y no lo reemplacen. La verdadera innovación educativa está en cómo usamos la tecnología para profundizar nuestra humanidad, no para automatizarla. Gracias por este espacio de reflexión conjunta. Seguramente que compartimos ideas, preocupaciones y propuestas sobre cómo la IA puede transformar la educación siempre desde una perspectiva ética y reflexiva. Pero este es solo el comienzo del diálogo. Quedo abierta a sus preguntas, comentarios o experiencias. Este espacio es suyo para seguir pensando juntos cómo podemos humanizar la tecnología y construir una educación que ponga en el centro el aprendizaje, la creatividad y la justicia social. Les comparto esta reflexión final. Es importante tener en cuenta que la innovación educativa no se trata únicamente de integrar tecnología por su valor intrínseco, sino de reflexionar críticamente sobre cómo esa tecnología se articula con el propósito educativo, los valores pedagógicos y las necesidades humanas. El uso de la IA en la educación debe seguir siendo una oportunidad para reimaginar la enseñanza, para tejer conocimientos, para entretejer también hilos que nos conducen a saberes propios de la programación didáctica. Por ello, para desarrollar y fortalecer la capacidad crítica de los estudiantes y promover su desarrollo integral en un mundo cada vez más digitalizado, es oportuno sostener y mantener estas temáticas. Nuevamente, gracias.